La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Enseñar es pensar las posibilidades para su creación y construcción. Enseñar no es transmitir conocimientos, ni contenidos, ni memorizar. Enseñar es, pues, tener una concepción crítica de lo que enseño, de lo que construyo y reconstruyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlas en este momento tan maravilloso de volvernos a reencontrar, como diría Kapuscinski, de mirarnos ese rostro, como menciona Levinas, después de un largo periodo de no vernos físicamente, derivado de la pandemia. Es un gusto verlas y en esta ocasión para poder compartir con ustedes esta charla referente al libro de la Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, que desde el título nos lleva a la reflexión de qué estamos haciendo dentro de nuestras aulas, la práctica que estamos llevando. Sí, y es precisamente por eso que nosotros iniciamos este video poniéndole un título, romper la tradición del maestro explicador. ¿Por qué? Porque nos obliga a transformar nuestro ser docente. Cuando nosotros entramos a un aula, no podemos olvidar que nos encontramos con chicos que son inquietos, que son indagadores, que tienen alguna curiosidad por saber qué. Entonces, nuestro deber como docente es enseñar, más no transferir conocimientos. Veamos lo siguiente. Bueno, compañeras, pues vamos a iniciar con esta pequeña charla, de tratar de empezar con esta pregunta. ¿Qué significa enseñar para un docente? ¿Qué será enseñar? Bueno, según Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimientos. Y tiene toda la razón, porque, por ejemplo, yo en mi caso, con mis maestras es lo que yo hacía, transferir conocimientos, darles todo. Por ejemplo, les decía hasta qué leer en los aprendizajes clave. No, léete de tal página a tal página, o ahora van a hacer alguna actividad y entonces yo les daba, aquí está la lista, aquí debes hacer, tú debes pedir tus materiales, o sea, yo todo transfería. Si me hacían una pregunta, Miss, ¿qué es cómo manejaría, por ejemplo, el campo formativo de pensamiento matemático? Ah, mira, en tal lugar, manéjalo así, ponle así, y no las dejaba reflexionar sobre su práctica, sino que yo les transfería todo. Y eso ha cambiado, y ha cambiado poco a poco, con la aplicación de mis centros de aprendizaje de Rebeca Nikovich. Poco a poco hemos ido cambiando esa forma de pensar, esa forma de dejar de transferir, sino reflexionar, que eso es lo que nos dice Paulo Freire. Y justo esto, nosotros diríamos que es enseñar, pues es contar. Y esto lo dice Andrea Liu, que dice que cuando nosotros enseñamos, contamos, y nosotros como docentes somos contadores de historias al enseñar. ¿Y qué sucede cuando no cuentas una historia y cuando tú llegas con todos los insumos, como me pasa a mí? Yo soy una persona que estudia ciencias de la comunicación, no tiene nada que ver con la educación, y entonces llego proponiendo unos esquemas y unos mapas conceptuales padrísimos para cada tema. ¿Y qué sucede? Pues le estoy dando una información al alumno, porque al final del día yo construyo ese mapa, entonces no permito que el alumno tenga esa reflexión. Entonces no le estoy contando nada, ni siquiera le permito ni que reflexione, ni que sea crítico, incluso ni siquiera permito que tenga la habilidad cognitiva para que él integre todo eso que está percibiendo con los sentidos y que los integre en un mapa. Yo agarro, llego, le doy el mapa, él lo copia y entonces se vuelve me vuelvo yo una maestra completamente tradicionalista. Diría Jacques Rancière, no les estoy proporcionando los insumos a los niños para que tengan una emancipación intelectual, ¿no? Efectivamente, Ale, fíjate que la lectura, al irla analizando, me he dado cuenta que él nos dice que la enseñanza, desde la mirada del docente, debemos de favorecer la curiosidad. Debemos de ser nosotros docentes abiertos a esa crítica, a esa posibilidad de poder hablar, de poder construir. No solamente lo que yo sé es lo que les voy a dar, sino lo que vamos a construir entre todos. Como en el caso en el lugar donde yo estoy, es la primaria Julián Adame, con los talleres.
Estos maestros de los talleres desafortunadamente tenían una desarticulación de los talleres con el currículum oficial, entonces cada uno de ellos hacía sus actividades conforme a lo que pensaban ellos que estaba bien, aunque ellos contaban con sus saberes disciplinares, de esos que nos dice Lozano, que nos dice Tardif, que son los que se van creando a partir de lo que vamos estudiando. Ellos pensaban que con eso era suficiente y no consideraban la actualización, no consideraban estar en una constante formación, como nos lo dice Lozano. Entonces es importante que nosotros como docentes lo veamos desde ese punto, la enseñanza, de vernos que somos unos seres inacabados y en constante transformación. Claro, de hecho, Paulo Freire nos dice que debemos crear las posibilidades de su propia producción o de su propia construcción, que es lo que nos dice Jacques Derrida. Debemos reconstruirnos y no les estamos dando ni a mis maestras, ni a sus alumnos, ni tú con los docentes de la escuela, esa oportunidad de reconstrucción. Entonces debemos empezar aquí, a partir de la práctica reflexiva, no robarles esos saberes que ya tienen, ¿no? Y esa creatividad, ¿no? Y mencionando esto del inacabamiento, Foucault hace mucha mención de eso, ¿no? Nosotros creemos en esta educación tradicionalista que tenemos todo el saber porque eres maestro, y no es cierto. Todos los días te tienes que ir, eres un sujeto de ese aprendizaje, de esa transformación, de esa construcción, ¿no? Y en medida de cómo vamos aprendiendo, cómo vamos interpretando ese contexto, porque tenemos que ser muy visuales. Dentro de mi práctica docente tradicionalista, según Genial, pues entonces yo tengo que ver que el niño está atento, ¿no? Comprobar que se está aprendiendo. ¿Qué sucede cuando el niño se queda ahí trabado, como que dice, ay, sí, la maestra, sí, ¿le entendiste? Sí, y le preguntas y resulta que no sabe nada. Entonces, ahí estamos comprobando esta visión Foucaultiana, llamámosle así, donde se ve que el ser humano está en stand-by, en espera de seguir creciendo, en espera de esa transformación, que es lo que nosotros estamos haciendo con esta maestría. Y fíjate que a partir de eso que menciona Sale, de esta tradición, de estas normas que nos han sido impuestas durante mucho tiempo, en donde Freire también nos dice que no nos tenemos que dejar de llevar de ellas, de esas normas, ¿no? Y en las palabras de Carlos Esclia, dejar de homogeneizar, de normalizar a los alumnos, de pensar que todos aprendemos igual, que todos tenemos la misma capacidad para hacer una u otra cosa, sino darnos cuenta, tener esa ligereza, dice Freire, ser honesto para reconocer la autonomía y las capacidades de los alumnos, en este caso de ustedes, de los míos, de mis compañeros, porque yo los tenía en un concepto de que ¿cómo puede ser posible que son maestros y no estén conectados con el programa oficial? ¿No? Haciendo un prejuicio antes de conocerlos a ellos. Entonces, en esta parte que menciona Freire de ser respetuoso con ellos, es aprender a conocerlos, aprender a saber qué es lo que está sucediendo, que hay veces que el hábitus que menciona Bourdieu es tan fuerte que nos lleva a hacer nuestro trabajo rutinario y hacerlo año con año, lo mismo, y los niños siguen igual, homogeneizados, normalizados, y así se van. Entonces, en esta parte, me gustaría mucho rescatar la parte que nos dice que tenemos que comprender que somos diferentes, ¿no? Que en nuestro salón, entre maestros, entre alumnos, hay una gran diversidad. Sí, definitivamente. Yo creo que en el momento que aprendamos a respetar esas diferencias, incluso en las docentes, aquí nos habla del respeto a esos saberes, ¿no? A esos saberes de autonomía, que eso es lo que hace falta, ser autónomos, ser, pues de alguna forma, si lo volvemos a retomar, emancipados. Entonces yo creo que es bien importante que aprendamos nosotros, en mi caso como directivo, a no homogeneizar también a mis docentes, ¿no? Que eso es parte, creer que todas en una instrucción entendieron, y no es cierto. Yo creo que también debo empezar a separar, ¿no? Esa parte. A lo mejor le tengo que dedicar más tiempo a Ale, le tengo que dedicar más tiempo a Lupita, no sé a quién, pero debo empezar a aprender
a respetar esa individualidad, ¿no? Sí, porque bien lo dice Rancière, ¿no? Cuando suceden estas prácticas, nos convertimos en espectadores. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser personaje de esa historia, no? Entonces, nosotros, tú con tus maestras, yo con mis alumnos, pues ya deben de dejar de ser espectadores. Ahora el espectador soy yo, ¿no? Cambiar el papel. Cambio el papel. Justo, ocupo estos centros de aprendizaje para que este alumno, esta maestra, ¿no? Tus maestras también, empiecen ellas a activar a estos niños que son los personajes de la historia. Nosotros no podemos seguir siendo los personajes porque nosotros ya aprendimos algo, ¿no? Pero ellos lo que necesitan aprender para llegar a esta parte de la educación, a esta meta educativa que tienen, pues ellos tienen que formular y tienen que aprender a aprender lo que necesitan bajo sus necesidades, bajo su contexto, bajo sus circunstancias. Y eso va a hacer que el aprendizaje pues sea significativo, ¿no? Así es, y rescatando esta parte que decías tú, Ale, y lo de los centros de aprendizaje de Rebecca Nijovic, ¿no? Que buscan precisamente eso, el desarrollo de la autonomía, de la metacognición, de saber que saben algo, pero que necesitamos irlo transformando, ir cambiando, ir haciendo una práctica diferente. En el caso con mis compañeros, este dispositivo fue algo totalmente relevante para ellos. Fue una manera diferente de poder llevar su práctica. Incluso les comparto que tenemos más bien la idea de hacer un centro de aprendizaje, pero todos, porque cada uno llevaba su propia materia. La de danza se dedicaba solamente a realizar su actividad de danza, el de pintura, y ahora no, ahora empezaron a verse como un equipo. Y eso está, perdón, Lupita, que te interrumpa, pero está padrísimo porque no podemos perder de vista que el ser humano aprende todas las cosas tal y como se le presentan, observando, comparando una cosa con otra, un signo con un hecho, un signo con otro signo. Entonces, si ustedes buscan esa transversalidad, ¿no? Pues va a ser un boom. ¿Por qué? Porque no nada más va a aprender música porque tiene música, ¿no? O danza porque tiene danza, ¿no? Sino se van a conectar todas las áreas y de esa forma va a permitir a este chico, a esta chica, pues que tengan una emancipación intelectual, ¿no? Que al final del día es lo que nos interesa, esa igualdad de conocimiento entre todos, pero de acuerdo a las necesidades que cada uno tenemos. Y precisamente Freire nos habla de eso, ¿no? Respetar, debemos ser muy respetuosos con esa parte de los docentes, respetar lo que saben, respetar lo que hacen. Entonces, pues sí, ciertamente, yo creo que es algo que debemos empezar a manejarlo, ¿no? Desde ya. Así es, y en esta parte, por decir, en la parte en cómo va a permear, eso que estamos trabajando con los docentes en el caso de Ego y del mío, de cómo vamos trabajando referente a considerar esa diversidad de aprender, esa diversidad que tenemos dentro de nuestras aulas. No, yo directamente no trabajo con los niños, pero sí con los docentes y en apoyo a ellos. Y entonces en esa parte sí puedo apoyarlos, verlos, mirarlos, dice Levinas, ¿no? Mirarlos de otra manera. Reconocer a otro, ¿no? Como otro que no es igual a ti, ¿no? Así es. Bueno, y precisamente continuando con Levinas en el reconocimiento del otro, es cuando yo detecto que tenemos un problema en mi escuela. Y el problema era que yo no estaba dándoles formación a mis docentes. O sea, yo creyendo que todo estaba bien, que los actos de exclusión eran porque ellas son malas maestras, y ni siquiera me daba cuenta de que estábamos excluyendo, ¿no? Estábamos atendiendo. Y es así como me di cuenta de mi problemática, que hacía falta un proyecto de formación continua para mis docentes. Todo esto nos llevó a ir mejorando. Tratamos ya en la medida de lo posible, pues, de no cometer esos actos. Algo también muy importante es que no es que yo lo entienda, sino que de verdad mis maestros ahora se apropien de todo eso y lo sepan reconocer. Y entonces ahora ya ellas empiezan a comentar, no hay que hacer esto, este niño está de tal forma, no hay que integrarlo, hay que ver qué vamos a hacer. Hay que incluirlo, ¿no? Exactamente. Y entonces ahorita sí empiezo a ver que mi dispositivo empieza a dar un resultado, porque ellas ya están viendo qué hacer, cómo hacerlo y cómo corregirlo.
Entonces, en este reconocimiento, no solo es el reconocimiento del otro, es mi propio reconocimiento, ¿no? Que me ha llevado a mejorar. Y en esta parte que mencionas tú de mi reconocimiento, de partir, ¿qué nos ha dejado? ¿Qué ha hecho este trabajo con los docentes? ¿Qué me ha dejado en mí? Es otra visión diferente. Verlos de otra manera, entenderlos, por qué pensamos o hacemos lo que hacemos, porque es una tradición, es algo que ya tenemos como un chip. Así es y así debe de ser. Y entonces cambiarlo es un proceso largo. Es un proceso en el que primero empezamos con reconocerlo y entonces, a ver, ya reconocí que hago esto, ¿qué voy a hacer ahora, no? Como menciona Freire en una parte de la lectura del capítulo 2, ¿no? Que tener la esperanza. Esa esperanza que nos ha, en mi caso, me ha hecho ver que las cosas pueden ser de diferente manera. Y yo creo que esa parte es la que les vamos inyectando a los compañeros. En este caso, Ale, tú ves la posibilidad de hacer las cosas de diferente manera. Y se empiezas a mostrar a tus alumnos, exacto, ¿no? pero es a partir justo de esta palabra que dices de reconocerte, ¿no? Y es reconocer esa experiencia que hemos vivido, que nos ha trastocado. Bien lo dice la Rosa. La Rosa dice que la experiencia es eso que me pasa, pero no es como que, ay, fíjense que hoy se me olvidaron las llaves. No, eso no es trascendente. Hay que buscar ahí, hay que encontrar la subjetividad en este tema de la docencia para saber que eso que me pasa me está dando una alerta para hacer una transformación. No, y que nos pasa, no solamente a mí me pasa, sino nos pasa a los que estamos involucrados, ¿no? Que en este caso son nuestros alumnos, son nuestros compañeros de trabajo, nuestros directivos, los padres de familia, son esos el que nos une, el que nos debe de dar la pauta para entonces poder hacer y ver en qué vamos a accionar, en qué vamos a proponer, como fue el caso de los centros de aprendizaje en mi área de trabajo, y con los resultados que les acabé de mencionar, ¿no? De la posibilidad de hacer otra cosa, de hacer un trabajo diferente. Eso para mí ya es un comienzo. Y un trabajo colaborativo, ¿no? Al final del día, también trabajar colaborativamente arroja buenos resultados, porque entonces trabajamos bajo esta diversidad. Entonces está padrísimo porque tú sabes hacer una cosa, tú sabes otra, yo sé otra, y juntamos, es una unión de habilidades para llegar a un objetivo, que en el caso de ustedes es esta emancipación intelectual de las docentes para que transmitan esta idea a los chiquillos y se logren emancipar intelectualmente. Pero hablamos mucho de emancipación intelectual. ¿Qué es emancipación intelectual? O sea, para las personas que nos escuchan, a lo mejor que sepan que emancipación intelectual es que el niño aprenda y reconozca su aprendizaje. Y que sea autónomo para poder hacerlo, ¿no? Que no necesite, tú en el caso de tu maestro, no necesite lo que tú le tengas que enseñar. Que él aprenda a ir experimentando, a ir investigando, a abrir otras posibilidades, ¿no? Entonces yo pienso en esa parte en donde la maestra explicadora Ale la está dejando de ser. Y justo al hablar de esta transformación, yo quiero hacer mucho hincapié, para que se dé esto, te tienes que reconocer primero tú, ¿no? Como un ser inacabado, como un ser que apenas se tiene que deconstruir para volverse a construir. Y lo que nos da esta reconstrucción, pues es todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que estudiamos. Al final del día, mi transformación ha sido bastante tangible, porque hoy puedo decir que yo miro a mi alumno de otra manera. Hoy sí puedo acercarme a él con esta amorosidad y con esta hospitalidad que antes era ajena a mí, porque yo decía, bueno, traigo ya el material, pues aprende, o sea, te estoy dando todo para que aprendas. Y no, al final del día, hoy puedo decir que ya estoy reconociendo a ese otro como diferente a mí,
como una persona que va a pensar diferente, que va a crear sus propios objetivos de manera diferente que la mía. Entonces, esta transformación no termina aquí. Al final del día estoy yo empezando a dejar como esta semillita en el alumno. ¿Por qué? Porque mi fin es crearle esa necesidad, esas ganas de querer aprender español, porque no sé por qué a los niños les da como mucha flojera el leer, el escribir, ¿no? Pero si uno empieza a reconocer ese otro y empiezas a trabajar a partir de sus necesidades y lo incluyes en el aprendizaje, pues te puede dar resultados maravillosos, ¿no? Y esto siempre apoyándonos en esas estrategias que nos ayudan, ¿no? Las tertulias, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahorita finalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos escuchando y a partir de esa escucha también nos transformamos. Y además, como en tu caso, Ale, dejaste de ser esa maestra explicadora para ser una maestra mediadora, como mencionaste, ¿no? De acercar el conocimiento, de hacer posible que todos puedan aprender. Y finalmente, creas ese vínculo, ¿no? Creo hoy que es muy necesario para el aprendizaje. El crear vínculo con el alumno, que te tenga esa confianza, ¿no? De poderte preguntar, de poderse acercar a ti y decirte, maestra, de plano, pues échame la mano, ¿no? ¿Por dónde me voy? Eso es maravilloso. Y sobre todo, ¿sabes qué? Esta parte de crearles esa necesidad, de que investiguen ellos, de que ellos signifiquen ese aprendizaje para su vida, es esencial, porque son cosas que les van a quedar. La memoria es a corto plazo, ¿no? Todos hemos aprendido de memoria la tabla periódica, pero si yo hoy te preguntara, a ver, ¿qué elemento es CL? Pues dices, no, espérate, ¿no? Entonces, exacto, ¿no? La memoria, entonces en este sentido, nos afecta. Bueno, y continuando precisamente con esta transformación, creo que algo importante a retomar es a terreno, que él habla precisamente de ese hábito, ¿no? Todas esas prácticas que nos habitan, prácticas tradicionales, prácticas que hemos tenido construido durante tantos años y que seguimos aplicando, ¿no? Precisamente esta transformación nos lleva a dejar todas esas prácticas, ¿no? A hacer ese cambio que se requiere. Y yo, por ejemplo, lo puedo decir, cómo he visto esta transformación en mis docentes. Obviamente empezó en mí. Tuve que hacer ese cambio para que ellas empiecen esa transformación. Yo ahorita empiezo a ver que ellas pues ya toman sus propias decisiones, ya no están esperando que Gloria me dé, Gloria me ponga, Gloria me lleve, y eso ya es algo muy bueno. Se han apropiado mucho del trabajo colaborativo, y entonces ahora eso también ha servido, y yo quiero también quitarles a ellas ese hábitos, ¿no? Esas prácticas que traen tan arraigadas, para que se empiece a ver esa transformación. Precisamente podría yo decir que ahorita con la aplicación del dispositivo se empieza a notar el cambio, ¿no? Ya ellas empiezan a decidir muchas cosas, qué hacer, cómo hacerlo, no estar esperando. Y yo creo que es parte de todo esto, ¿no? del cambio. También quisiera comentar que justo esto que nos habita y que ya queremos dejar, no es seguir los lineamientos. SEP dice, las autoridades dicen, sí hay que hacerlo, pero con otra visión, desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que eso nos va a llevar a crecer y precisamente a cambiar. Y de mirarlo de diferente manera. Claro. ¿No? Como dice Levina, de reconocerlos, de ver ese rostro que nos invita a seguir buscando las otras formas de enseñanza, a dejar esa tradicionalidad que traemos y empezar a hacer un equipo, como en mi escuela, ¿no? Dejamos de que cada uno hiciera lo que tenía que hacer. Ahora estamos formando un equipo. Estamos viendo qué podemos hacer en grupo que pueda beneficiarles a los niños, ¿no? Claro. Y ya el hecho de hacer, les comentaba en alguna ocasión, ¿no? De hacer un cuestionario, ¿qué te gustaría aprender o qué te gustaría hacer a los niños? Ya eso es un gran avance.
ya ellos empiezan a verlos, no solamente atenderlos como lo podemos hacer todos los días, ¿no? Mi trabajo ya se acabó, sino a mirarlos, a ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, y eso ya es un avance para mí. En cuanto a mi transformación, yo les podría decir que los veo de diferente manera, los entiendo, cada uno tiene sus propias necesidades, sus propias formas de hacer y sus propios intereses, indudablemente, ¿no? Pero ya los veo de otra manera, ya los veo, ya no los prejuicio, ya no los veo de esa manera, ya los veo como compañeros, ya me siento parte de, ya no parte, sino parte de ellos. Fíjense que algo precisamente que yo he intentado es que mis docentes sí dejen todas estas prácticas tradicionalistas, pero también que reflexionen sobre lo mismo, porque ellas en cada inicio de ciclo escolar esperaban el plan de trabajo, que me tienes que entregar, y en este nuevo ciclo que estamos por iniciar, les di el plan y ahorita ellas ya me están cuestionando, y sí hacemos este cambio, y sí hacemos otra cosa, porque estaban acostumbradas a un régimen escolar que les da y que les pone, a una directora que tiene que decir en cada momento cuáles son los tiempos, cuáles son los momentos, ¿no? Entonces se nota, no nada más es dejar mis prácticas o eso que me habitaba, ¿no? Sino es ahora ver esa transformación. Y bien, es un concepto que trabaja mucho Freire, ¿no? Ahorita recuerdo que él decía que parte de esta transformación es como motivar o motivarte tú para poder motivar al otro. Y esta parte sustancial de ustedes que trabajan como docentes es como el punto clave, porque si tú motivas a ese profesor y le das ese voto de confianza, ¿no? Bajo esa honestidad, bajo esa amorosidad, ¿qué hace? Se siente parte de ese equipo, o sea, ya no es excluido el que llego y recibo una orden, sino ahora sí están tomando en cuenta lo que yo soy, como yo soy, y ahora sí puedo proponer algo que puede ser bastante significativo para los niños. Entonces, esta parte que trabajan ustedes con los docentes, pues a mí me parece como esta semillita que va a crear en un futuro un árbol lleno de expectativas, un árbol que no se va a dejar de cállate, siéntate y haces lo que ya va a tener un juicio crítico para tomar decisiones asertivas. De acogerlos principalmente, como dice Derrida, ¿no? De dar sin esperar nada a cambio, de formar un nosotros para poder avanzar. Eso es lo más importante, y como menciona Freire en la lectura, ¿no? Una parte fundamental es la educación, que la educación representa el cambio del mundo, es el motor para nuevas formas de pensar, para nuevas formas de accionar, para nuevas mentalidades, que eso nos va a dar pauta a que nuestra práctica pedagógica cambie. Y a enseñar y no transferir un conocimiento, ¿no? Porque el enseñar implica el observar, implica el sentir, implica a lo mejor no esta parte de la empatía, ¿no? Sino tener simpatía ante tu circunstancia, ante tu significado, ante tu contexto, ¿no? Y a partir de ahí crecer y avanzar, como justo dices, sobre la misma línea. Claro, de hecho, yo les puedo comentar ahorita con una pregunta que nos hizo el maestro, directamente el maestro Jesús, que cómo se ve Gloria ahora, si sé menos, igual o más que mis maestras. Pero ya reflexionando bien en esta pregunta, yo creo que no es que sepa más o menos, lo más importante es que estamos caminando para el mismo objetivo, que obviamente ya no me marean como me mareaban hace algún tiempo, pero definitivamente lo más importante es que ahora estamos convencidas de que queremos, si no eliminar, cuando menos bajar en muchísimo lo que son las prácticas de exclusión. Queremos trabajar en equipo, organizarnos sin que yo tenga que estar. Entonces se empieza a ver todo esto. Hay muchos puntos ya donde convergemos, ¿no? Donde vamos caminando juntas. Y eso pues es parte de la transformación. Sé que falta mucho, pero creo que el resultado que se ha obtenido a través de la aplicación del dispositivo está dando sus frutos, ¿no?
Y en este caso, por decir de mis maestros, el hecho de que ellos hayan caído en que sus actividades pueden ser parte de la autonomía curricular, de que se hayan acercado ya al currículum oficial y estén vinculando ahora sí su práctica con un currículum, es algo importante. Ellos empiezan a verse, identificarse como docentes que están buscando un aprendizaje, no hacen las cosas por hacer, ¿no? Ya tienen un objetivo, que es el desarrollo de un aprendizaje significativo. Así es, y yo con esto pues sí concluyo que dentro de este aprendizaje significativo, que es aprender significativamente, es reconocer, es que eso que estamos adquiriendo se nos quede para toda la vida. Entonces, dentro de mi transformación, yo puedo decir que la mirada y mi acercamiento hacia mis alumnos ha sido completamente diferente. Ya no soy el sabelotodo, ahora soy parte de su aprendizaje, ahora soy parte y me convierto y reconozco mi ignorancia hasta ese que yo consideraba ignorante. Y hoy no, hoy sé que él sabe tanto más que yo y podemos equiparar eso. Entonces ha sido muy padre este comienzo de transformación. ¿Por qué? Porque los niños ya se ven interesados en la materia, ya es una parte como que, ay, voy a entrar en español, a ver qué sorpresa hay, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a construir mi aprendizaje? Ahora, yo no conocía, me comentaba un alumno, de hecho, me decía, ay maestra, yo no conocía a mi compañero Abed, porque pues nunca habíamos trabajado juntos. Y ha sido una gran experiencia porque hoy que integramos nuestros saberes, me doy cuenta que a lo mejor él no es tan machetero como yo, pero me ayudó a ocupar la tecnología. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos ocupando todas sus herramientas de vida, ¿no? Claro. Para construir esta magia llamada español. Y el objetivo último de la materia como tal es que el niño se sepa comunicar oral y de forma escrita, que sepa comunicar un sentimiento, que sepa comunicar a lo mejor una petición, ¿no? Entonces ese es el objetivo central de la materia de español. Y hoy con esta gotita que yo tengo de la maestría, pues he creado esas ganas de que el chico entre a clase, de al final del día que me agradezcan, incluso maestra, es que nunca había tenido un contacto así con el aprendizaje. Entonces sí creo que que no podemos cerrar esta conversación así, porque tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué es lo que yo pretendo en el futuro? Bueno, pues bajo estas circunstancias y seguir aprendiendo, ¿no? Todo lo que me llegue, pues construir a chicos, o no construir, porque me escuché muy así, ¿no? Pero sí dejarles a los chicos como esta idea, ¿no? De que el aprendizaje es padrísimo mientras tú quieras, ¿no? Y necesites construirlo. Entonces, yo cerraría de esta forma. Siempre hay que dejarles esta mirada a los niños. ¿Qué quieres aprender y hacia dónde vas? ¿No? Que parte, como dice Iga, ¿no? De la imaginación, de lo que puede ser posible, de lo que sí podemos lograr, de que con actitud, con ganas por parte del docente podemos cambiar esta práctica, ¿no? Yo, para cerrar, compartiría con ustedes esta parte de la práctica pedagógica. Es totalmente ética, que tenemos que rescatar esta parte de lo esencial de la comprensión del otro, de lo que significa, de lo que quiero para mí, también lo quiero ver para el otro. Y perdón. Y la pasión, ¿sabes qué? Por enseñar. Si tú no tienes esta pasión y estas ganas, siempre va a haber una piedrita en el camino que te va a determinar y te va a condicionar. De hecho, somos sujetos condicionados, ¿no? Pero entonces, que esta condición te permita generar ambientes, ¿cómo le llaman? Ambientes cordiales, ambientes de aprendizaje. ¿Y esto quién lo va a crear? Únicamente el formador. Únicamente el formador. Y es el que le va a poner ese chip al niño para que tenga esa motivación para generar este aprendizaje significativo. Pues a mí me gustaría cerrar precisamente con que el proceso de transformación no culmina aquí.
De hecho, aquí inicia, porque día a día me voy dando cuenta de todos esos nuevos aspectos que nos hacen falta. Entonces, este es el inicio apenas de la transformación. Que se ven cambios, sí se ven, pero hay un largo camino por andar todavía. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, compañeras. Me dio un placer volverlas a ver, estar en esta charla con este libro de Paulo Freire. Esperemos volvernos a ver pronto en otra situación para disfrutar. Muchas gracias. No, pues, ¿qué les digo? Igual, un placer, un gusto trabajar. Fue un excelente trabajo en equipo. Las ideas, lo que pasamos y todo, pues fue algo pues muy, muy enriquecedor y pues lleno de muchas experiencias nuevas, ¿no? Gracias. Gracias Sí, a yo ustedes. también agradezco a ustedes que trabajamos de manera colaborativa. Trabajamos bajo la diversidad. Así Incluso nuestros problemas pedagógicos no tendrían un sentido lógico porque trabajamos factores diferentes, pero el bien común es el mismo, ¿no? Transformar a los Nuestra chicos. práctica. Y bueno, pues a ustedes muchas gracias. Como dice Gloria, esto no termina, apenas comienza y entonces, bueno, pues esperen nuestro siguiente capítulo. Muchas Bye, gracias. gracias. Nos vemos.